Se aprecia mi diapositiva, ¿me confirman? Sí, profesor. Ok, buenas noches jóvenes, yo soy el profesor Jara Guardia José. Vamos a dar inicio a la clase sesión virtual número 6. El título de la clase es Principio de Legalidad en Materia Tributaria. Curso de Legislación Laboral, Comercial, Tributaria, especialidad de Contabilidad, segundo ciclo. Principio. Voy a iniciar hablando, explicando lo que es el principio. ¿Qué es un principio? Son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, cambiando las facultades espirituales, racionales. Se trata de una norma de carácter general, universal, como por ejemplo, amor al prójimo, no mentir, respetar la vida de los demás, el derecho de las personas, etc. Me parece que están ingresando ahora. Vamos a ver. Sí. Bueno, continuaremos. Ya, decía de que los principios son normas, son reglas que orientan la acción de las personas o son fuentes de las normas en la época oral. Principio de legalidad. Decía de principio es una regla, es una norma. Pero legalidad, principio de legalidad, es aquel en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a la ley, bajo la pena de invalidez. Lo contrario es inválido, todo acto de los poderes públicos que no sean conforme a la ley. Entonces diremos que el principio es una regla, es una norma encuadrado con la ley. Cuando está adecuado, adaptado, enlazado, articulado con la ley, se llama principio de legalidad. O cuando tú dices cumplimiento de legalidad, es respetar las normas. Principio quiere decir reglas que vienen de antaños. Principio de legalidad. Es como que el cumplimiento de las reglas, las normas, desde el inicio de las facultades que nos da el centro de trabajo, la sociedad, tu país o las normas, o cuando hay lagunas o no encuadra las normas legales, penal, civil, tributario, laboral, etc., entonces se encuadra con el principio de legalidad. Principio de legalidad, estamos hablando de las buenas costumbres, las tradiciones positivas que practican las personas. Interdicción. Interdicción, restricción de la aptitud jurídica de la persona derivada a sanción civil, añadida a la penal o añadido en penal. Es cuando un delito penal se complementa con el pago de reparación civil, por ejemplo. No es un pena penal, pero lo van a añadir la parte civil, que es reparación civil. En un sentido general, la interdicción es el estado en que deviene la persona a quien se le declara incapaz de determinados actos de la vida civil y que es, por ello, privada de la administración de su persona y bienes. Principio de no confiscatoriedad. Estos son unos ejemplos, por si acaso. En derecho tributario, el principio de no confiscatorio consiste
en que la recaudación impositiva llevada a cabo por el Estado nunca podrá ser tal que conlleve la privación completa de bienes del sujeto, es decir, al 100%. Cuando hablamos principio de no confiscatoria, estamos hablando de que es una falta no sancionable o no hay pena de cárcel por esa falta. Por ejemplo, autovalúo, hay personas que, o tributo, hay personas que no cumplen con tributar, no pagan sus tributos y por esa omisión, por esa acumulación, no puede ser detenido ni tampoco encarcelado esa persona. O sea, no se puede privar de su libertad. Eso quiere decir principio de confiscatoriedad. Los principios generales del derecho, en el sentido escrito, son juicios de valor que inspiran e informan una normativa a la disciplina de una institución. Son los enunciados generales a los que se subordina un conjunto de soluciones jurídicas particulares. Por ejemplo, principio de buena fe, principio de la fe pública, el principio de igualdad ante la ley. Estos son los principios generales. Son principios generales en el caso de los procesos o para la ley. Concepto general de principio, simplemente definición de un principio. Principios son utilizados por los jueces y legisladores, los creadores de doctrina y por los juristas en general, sea para integrar lagunas legales o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. Ese es en el aspecto legal, en el aspecto jurídico, cuando hablamos, son principios utilizados por los jueces, los legisladores, o sea, los congresistas, por ejemplo, o los creadores de la doctrina. Creadores de doctrina son los jueces. Y por los juristas en general. Jurista se le llama persona que escribe un libro relacionado a derecho. Todos estos aspectos sirve para integrar lagunas legales, es lo que yo decía. No hay una norma específica para sancionar esa falta o esa vulneración. No encontramos un artículo, ni en Código Penal, ni en Código Civil, ni en el Código Tributario, ni Código de Trabajo, ni en Código de Ética, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el juez o el abogado o el juez? Tiene que resolver cuando hablamos de doctrina buscando un ejemplo similar que ha sido sancionado con una resolución. Te puede servir esa resolución, doctrina. O por los juristas en general, o por algún libro que indica relacionado a ello. Parece que me están solicitando. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Entonces continuamos. Y continuamos con la clase. Y continuamos con la clase. Principio de legalidad en materia tributaria. Artículo 74. Principio de legalidad en materia tributaria. Los tributos se crean, modifican o derogan o se establecen una exoneración exclusivamente por la ley o decreto legislativo, en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos locales pueden crear, modificar, suprimir contribuciones y tasas o exonerar de esas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley y la igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona.
Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Justamente estoy hablando, ¿no? Ninguna morosidad por pago de impuestos, tributos, te van a solicitar prisión o detención o te van a quitar libertad. Solo te van a solicitar una declaración jurada o pagar parcialmente en partes, qué sé yo, pero no es confiscatorio, eso querés. Principios constitucionales del sistema tributario peruano. Son postulados básicos que constituye el fundamento normativo del sistema tributario. Tienen como punto de partida planteamientos ideológicos refrendados en la Constitución Política del Perú, vigente desde el año 93. Justamente nuestra Constitución Política fue promulgado en la época del presidente Alberto Fujimori, en el año 93. Desde esa época sigue contrastando las normas, la Constitución, última Constitución del año 93. Principio de legalidad. Los tributos deben tener su origen en la ley, como expresión de la voluntad soberana, la que es emitida por el Congreso como representante del pueblo. Principio de igualdad. Se refiere a que nadie puede ser exonerado del impuesto por alguna condición personal y que todo aquel que en los supuestos que generen la obligación de pagar impuestos, entonces debe pagarlo. Principio de reserva de ley. La ley que crea un tributo contendrá la regulación básica de la relación tributaria, el hecho imponible, la base imponible, la tasa, las exoneraciones, las infracciones y sanciones y los procedimientos. Principio de reserva de ley. Límites de la potestad tributaria, artículo 74 de la Constitución Política. Principios constitucionales tributarios, artículo 74 de la Constitución. 1. Legalidad. 2. Reserva de ley. 3. Igualdad. 4. Respeto de los derechos fundamentales de las personas. 5. Interdicción de la confiscatoriedad. Conclusión. Principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano, que trata de normas de carácter general y universal, como amor al prójimo, no mentir, respetar la vida de los demás personas, etc. Ese es un ejemplo de principio. Por principio respeto, o por principio de legalidad de la ley, o principio de cumplimiento. Principio de legalidad. ¿Por qué se dice principio de legalidad? ¿O qué es el principio de legalidad? Principio de legalidad es cuando regula los poderes públicos que están sujetos a la ley, sus actos conforme a ley, bajo la pena de invalidez. Es cuando encuadra una norma, algún reglamento, alguna acción o algo que va a servir en forma genérica. Actividad número 6. Pregunta 1. Indica breve referencia sobre impuesto a la renta en primera, segunda, tercera, cuarta categoría, quinta categoría. Eso fue el tema de la clase pasada. Presumo que ya desarrollaron. 2. Indica breve referencia sobre principio. Dije que el principio es una regla, es una norma. ¿Ya? Seguimos. ¿Por qué se dice principio legal? ¿Por qué se dice principio legal? Principio legal es porque está encuadrado con la ley. Principio legal es aquel virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conforme a ley.
bajo la pena de invalidez. Lo contrario es inválido, todo acto de los poderes públicos que no sea conforme a ley. Principio de legalidad es toda acción encuadrada con la ley. Toda norma encuadrado a un aspecto importante social. Ese es principio de legalidad. Siguiente pregunta. ¿Por qué se dice principio? Ya está. ¿Qué otros principios puedes indicar? O sea, cuando hablamos de principio, ¿qué otras buenas costumbres se puede indicar libremente? Por ejemplo, si queremos crear espontáneamente algún principio, ¿qué otro principio se puede indicar? Principio de cumplimiento, principio de puntualidad, principio de respeto a los demás, principio de lealtad, transparencia, veracidad, todos esos principios. 5. Interpreta el contenido del artículo 74 de la Constitución Política. Cuando tenemos que indicar acerca del principios constitucionales tributarios, artículo 74, habla sobre legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto a los derechos fundamentales de las personas, interdicción de la confiscatoriedad. En síntesis, está indicando de que según el artículo 74, según el principio de legalidad en materia tributaria, el tributo se crea, se modifican, se derogan o se establecen una exoneración. Los gobiernos locales pueden crear, modificar, suprimir constituciones y tasas. La potestad tributaria debe respetar los principios de reserva de ley, la igualdad, respeto a los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Eso dice el artículo 74. En otras palabras, el incumplimiento del tributo no recae pena privativa de libertad. Entonces, todas estas preguntas lo desarrollan a partir de pregunta 2 hasta el 5, referido a esta clase. Pregunta 2 dice, repito, indica breve referencia sobre principio. Acabo de hablar. Pregunta 3, ¿por qué se dice principio de legalidad? Es porque está encuadrado con la ley. Todo acto que vas a desarrollar está encuadrado con la ley, se llama principio. Hay principio de legalidad. En una casa donde te corrigen, te ponen reglas, horarios, cuando quieres salir, cuando eras adolescente, ahí había principio de legalidad de tus padres. En un instituto donde te hacen cumplir, ¿no?, protocolos, también hay principio de legalidad. Principio de legalidad es cuando hay normas y hay que cumplirlas. 4. ¿Qué otros principios puedes indicar? Hay tantos principios de estudio, por ejemplo, ¿no? Aspiración personal, principio de aspiración personal. O sea, por principio o buenas costumbres de tu familia, puedes seguir estudiando, ¿no? Superior, universitario, etc. Es un principio pedagógico. Principio de respeto a las plantas, principio de respeto a las costumbres de mi pueblo. Y así, crear, ¿qué otros principios? Principio a saludar como base primordial, y así. 5. Interpreta el contenido del artículo 74 de la Constitución Política. Según el artículo 74 de la Constitución Política, la vulneración, falta, incumplimiento de impuestos, tasas, tributos, no es confiscatorio ni privado de tu libertad por la omisión o falta. Es uno de los aspectos más importantes que indica esta ley. Voy a hacer un alto en mi grabación para